Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Bueno, vamos a estar ubicados en el libro de Mateo. Estamos viendo el rey y su reino. Mateo capítulo 13. Y nos ubicamos en el versículo 44. Oremos. Padre amado y eterno, te damos gracias, Señor, por este día. Señor, te pedimos que tú, Señor, nos puedas dar de tu sabiduría para poder entender, comprender tu palabra. Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe, Señor, en este estudio, Señor, y que podamos encontrar, Señor, esas verdades, Señor, que hay en ella, y que al salir de aquí, Señor, y en todo momento podamos aplicar esa palabra que nos transforma, Señor, y que nos guía a hacer lo correcto, lo que a ti te agrada. Te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, dice Mateo del 44 al 52, dice: Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ok, aquí hay tres parábolas, las cuales vamos a estar revisando. Y la primera parábola dice que el reino de los cielos es semejante a un hombre que encuentra un tesoro escondido en un campo. Como ya sabemos, las parábolas son historias de la vida cotidiana, ¿sí? Siempre Jesús usa historias de la vida cotidiana para comparar algo con el reino de los cielos, compararlo con algo espiritual. En este caso, lo espiritual es el reino de los cielos, así que está usando una historia cotidiana para hacer esta comparación con el reino de los cielos. Entonces, esta historia cotidiana, de repente para ustedes no es normal que en nuestros tiempos personas escondan debajo de la tierra cosas valiosas. En este caso la palabra dice que eran tesoros, era un tesoro. Entonces no es normal, porque comúnmente nosotros guardamos nuestras posesiones, en este caso sería el dinero, los dólares, los guardamos en el banco. Pero ¿qué pasa? En ese tiempo se daba mucho el caso de que las personas guardaban sus cosas más preciadas debajo de la tierra. Y entonces era una costumbre de ocultar tesoros bajo tierra. ¿Por qué? Porque habían tiempos difíciles, porque habían guerras,
Así que para que no los saquearan, ellos venían y ocultaban las cosas debajo de la tierra, en un lugar que ellos se acordaran. También era una manera de proteger su patrimonio familiar. También podría ser por temor, por miedo, así que lo ocultaban, por desconfianza, por ser una persona asustadiza o simplemente por pereza. Venían y lo guardaban debajo de la tierra. Josefo, que fue un historiador, cuenta de cómo el pueblo de Israel en un tiempo de guerra ocultó cosas debajo de la tierra. Dice Josefo, contando las consecuencias de la destrucción de Jerusalén por Roma bajo Tito Vespasiano en el año 70. En el año 70 destruyeron todo lo que era el templo completamente, situaron toda Jerusalén y la destruyeron. Entonces, Josefo contando, dice: no pequeña cantidad de las riquezas que habían estado en esa ciudad estaba todavía entre sus ruinas, una gran cantidad de las cuales los romanos cavaron en busca de ellas, pero la mayor parte fue descubierta por aquellos que estaban cautivos y por los que se las llevaron. Me refiero al oro y a la plata y el resto de los muebles más preciosos que los judíos tenían y que los propietarios habían atesorado bajo tierra en contra de las fortunas incertidumbres de la guerra. Por todo eso que pasó, por toda esa guerra que estaba pasando en ese año 70, dice que las personas colocaron todas sus posesiones bajo tierra. La Biblia también muestra en las Escrituras esta costumbre. Busquemos Jeremías 41:8. Dice: mas entre aquellos fueron hallados 10 hombres que dijeron a Ismael, no nos mates, porque tenemos en el campo tesoros de trigo y cebadas y aceites y miel. Y los dejó y no los mató entre sus hermanos. Ellos tenían escondido en el campo esas posesiones. Y también Mateo 25:18, ustedes se van a acordar de ese relato, que dice: pero el que había recibido uno, o sea, el talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Así que vemos que era normal, era costumbre que la gente ocultara posesiones debajo de la tierra. Así que en este caso Jesús está contando esta parábola de algo que sucedía cotidianamente en las vidas de las personas. Este hombre que se encuentra con este tesoro en el campo, de repente iba hacia un lugar y caminando tomó un descanso en un campo, en un terreno. De repente al descansar se recuesta y siente que se topa con algo, comienza a rebuscar, a cavar y se encuentra con un tesoro. Probablemente también este hombre trabajaba arando la tierra en ese campo. Y como estaba cavando, repentinamente e inesperadamente se encuentra con un tesoro. En las dos situaciones, el hombre inesperadamente se encuentra con un tesoro. Nosotros hubiéramos dicho, si nos encontramos un tesoro así, en esas circunstancias: por casualidad me encontré este tesoro. Por casualidad. Porque fue algo inesperado, fue algo que tú no estabas buscando. Dice: esta parábola refleja cómo nosotros nos hemos topado con el Evangelio inesperadamente. Le doy unos ejemplos. Una mujer está en busca de trabajo
Una amiga le dice, mira que aquí hay una vacante. Ella va, le dan el trabajo y se encuentra que una compañera habla mucho en el trabajo. Le habla de su esposo, le habla de que cuando va de compras, que sus hijos, que se portan bien, que se portan mal, pero también le cuenta que va a la iglesia y que ella es creyente. Inesperadamente la mujer se topa con el evangelio y cree. Un joven va en su carro y se le daña. Llama al mecánico, el mecánico le dice que no, voy a demorar 1 hora, y en esa hora el joven prende la radio y pone una emisora cristiana, se encuentra con el evangelio y cree. Un chico siguiendo a una muchacha, porque le gusta la muchacha, y la muchacha, adivinen qué, va a la iglesia. Y el chico en busca de la muchacha la sigue. Ah, no, si ella va a la iglesia, yo también voy a la iglesia, pues yo también voy ahí. Me siento también en la banca también, para estar ahí cerca de ella. Y escuchando la palabra, se encuentra con el evangelio y cree. En nuestra rutina diaria, inesperadamente hemos descubierto un tesoro, el cual es el Evangelio de Jesucristo, y no ha sido por casualidad, sino por la providencia de Dios. Hay una persona en las Escrituras que le pasó, a todos nos ha pasado, pero vamos a revisar qué le pasó al apóstol Pablo. Hechos 9 del 1 al 6. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, miren, él estaba en su vida normal, él perseguía a los cristianos, ese era lo que él disfrutaba, su hobby. Perseguir y matar a los cristianos. Dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, inesperadamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Saulo, no buscando, no pensando en nada de eso, inesperadamente se encuentra con el Evangelio, se encuentra con Jesucristo. Y Pablo cree. Nosotros sabemos que no hay nadie que busca a Dios. La Biblia lo dice claro, nadie busca a Dios. Eso está en Romanos 3:10, que dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. El siguiente, el 11. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia claramente dice que ninguno de nosotros comenzó buscando a Dios. Pero ¿qué si Dios hace? Él nos atrae. Cuando ustedes piensan que están buscando a Dios, es porque ya Él puso ese deseo en ustedes. Ya Él lo está atrayendo hacia Él. Y eso es lo que dice Juan 6:44. ¿Qué dice? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Si Él no te trae, jamás podrás venir. Él tiene que atraerte, Él tiene que llevarte hacia Él.
Pero ahora vamos a ver la siguiente parábola. Es una situación diferente porque es un hombre que es un mercader, pero dice que él sí anda en busca de perlas. Ese era su trabajo, buscar perlas. Dice que este hombre, no conforme con las perlas que había conseguido, hasta el momento, todas las perlas que había conseguido hasta el momento, no estaba conforme. Dice, se mantiene en busca de algo mejor. No, él sentía que esas perlas no lo llenaban. Estaba en busca y en busca, no, ninguna era la que él verdaderamente esperaba. A nosotros nos pasa, o nos pasó en algún tiempo, de que estábamos vacíos. Buscábamos cosas que llenaran ese vacío. Éramos voluntarios en los bomberos, en la Cruz Roja, SINAPROC. Había una actividad de buenas obras, nos íbamos para allá. Ayudábamos monetariamente a una fundación. De repente íbamos a los Testigos de Jehová. Ya me aburrí, ahora quiero ser Rastafari. Y así íbamos en busca y en busca y en busca de cosas que llenaran nuestra vida. Hasta que un día hallamos el Evangelio y no queremos otra cosa, porque eso era lo que necesitábamos. Dice, hasta que el mercader tuvo éxito en su búsqueda, cuando ve esta perla, que no era cualquier perla, la Biblia dice que era una perla preciosa. Él encuentra esta perla preciosa y él dice, esto es lo que yo estaba buscando. O sea, no quiero más nada, ya yo no quiero más nada. Esto es lo que yo necesito. Ya no necesito buscar más. Esto es. La Biblia cuenta una historia de una mujer que era samaritana y dice que Jesús estaba en la ciudad de Samaria junto al pozo y una mujer vino a sacar agua. Esta mujer estaba vacía, estaba insatisfecha de la vida. Dice, su búsqueda por algo que llenara ese vacío se reflejaba en su vida. Había tenido 5 maridos y el que tenía no era de ella. En su búsqueda por llenar ese vacío, había tenido 5 maridos y el que tenía no era el de ella. Pero Jesús sale a su encuentro y le dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Ya vimos las 2 parábolas y el énfasis de estas 2 parábolas es que los 2 hombres lo dejaron todo por aquello que habían descubierto. Ya lo demás, todo lo que tenían, todo lo que poseían, no tenía valor. Ya no era lo primero en sus vidas esas cosas que tenían, sino aquello que habían hallado. Dice que ellos vendieron todas sus cosas para obtener eso que habían hallado. Ya eso ya no tenía prioridad, eso ya no me importa, yo quiero esto.
yo quiero esto es lo primordial para mí, la prioridad de mi vida. Dice, si has conocido a Cristo, gozoso dejas todo por el Evangelio, no te importa otra cosa, en tu vida no hay otra cosa, otra prioridad que seguir a Jesús, de tenerlo como tu tesoro, como tu perla preciosa. Filipenses 3:8 dice, Pablo hablando en Filipenses, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Ese debe ser nuestro deseo. Una vez hallado el Evangelio, una vez Jesucristo sale a nuestro encuentro y creemos, ya lo demás no importa. Ya no queremos más nada. Lo dejamos todo por Jesucristo, que es lo primero en nuestras vidas. Y ya anteriormente hemos estudiado que dice, todo aquel que ame más a su padre, a su madre, a su hijo, más que a mí, refiriéndose a Jesús, dice que no puede ser llamado su discípulo. Ahora Jesús va a hacer otra comparación. Dice, asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla y sentándose recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y lo echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola enseña exactamente lo mismo que vimos en la parábola del trigo y la cizaña. Exactamente lo mismo. Dice, Jesús utiliza otra historia cotidiana para decir la misma verdad. Esto nos indica que es algo importante. Varias veces en la palabra de Dios Jesús repetía las cosas. Muchas veces Jesús dijo, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Lo repite nuevamente en otra parte, dice, voy a morir y voy a resucitar al tercer día. Y así de nuevo lo repite, voy a morir. O sea, es algo importante, algo que debe quedar en nuestra mente, el cual debemos prestarle atención. Dice, la red representa el Evangelio que es predicado a toda clase de gente que lo escucha. Esa red la podemos ver aquí en la iglesia. Aquí hay diferentes clases de personas. De repente no nos conocemos todos, o si nos conocemos de vista, uno hablamos más, uno hablamos menos. Pero no porque tú estés dentro de esa red, significa que tú eres un pez bueno. No porque tú estés dentro de esta iglesia, significa que tú eres un pez bueno. Porque la Biblia dice que muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos tal cosa, yo hice tal, yo prediqué, yo era maestro, yo barría, yo nunca os conocí. Así que no te sientas de que porque estás viniendo a la iglesia, ahora yo no, sí, yo soy parte de esa red. Al final nos daremos cuenta por sus frutos. Los frutos nos van a indicar si verdaderamente eres un buen árbol o eres un árbol malo, que hay que cortar. Por eso al final
es cuando van a recoger esa red. Dice, los pescadores, que son los ángeles, recogerán. Lo mismo que dice la parábola del trigo y la cizaña, los segadores van a recoger y van a apartar el trigo de la cizaña. Así mismo lo hacen los pescadores, recogen la red y apartan los peces buenos y los peces malos, pero al final. Así que actualmente todos estamos en la misma red, buenos y malos. Pero no porque estemos en la misma red, somos los mismos peces. Ok. Ahora Jesús le va a hacer una pregunta a los discípulos. Ya Jesús le ha explicado y le ha manifestado un total de 7 parábolas. 7 parábolas Jesús le ha dicho en esto que hemos visto. 7 parábolas. De la predicación anterior con esta. Y ahora Jesús les dice, ¿habéis entendido todas estas cosas? Le dice a sus discípulos. Dice, ellos respondieron, sí, Señor. Dice, ellos dicen sí, pero ahora la tarea es compartir con otros esas verdades que han entendido. No es solamente decirle a Jesús, no, sí, Señor, sí, ya entendimos todas las parábolas que ya nos dijiste y nos explicaste, ya la entendimos. No, con eso no basta. Ahora le va a tocar compartir esas verdades que han entendido. Dice ahí, Jesús dice, Él les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Dice, todo escriba docto. Un escriba, el significado, puede significar un aprendiz, un maestro, un intérprete de la ley y del Antiguo Testamento. Y cuando dice la palabra docto, es todo escriba instruido, todo escriba enseñado. Así que Jesús ya le está diciendo a ellos, ustedes ya son escribas doctos, ya yo lo he enseñado ya. Ya ustedes dijeron que entendieron todas estas cosas. Dice, el hombre que era la cabeza de su casa, haciendo referencia al padre de familia, de lo que está diciendo Jesús, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, toda cabeza de su casa tiene una bodega. En ese tiempo tenían una bodega. Y de esa bodega, él le daba a la gente para sus necesidades. Él repartía. Si necesitaban alimento, si necesitaban cierto tipo de vestimenta, necesitaban cierto tipo de cuidado, lo que fuera que necesitaran, él lo cubría. Este padre de familia. Dice que él era lo suficientemente sabio para dar lo bueno y lo viejo, y entonces él no siempre saca lo nuevo de tal forma que deja lo viejo como algo inútil. Él era totalmente sabio para sacar cosas nuevas y cosas viejas para las necesidades de su casa y para las demás personas que también necesitaban. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Los discípulos conocían el Antiguo Testamento, pero ahora habían oído los misterios del reino, porque Jesús se lo estaba explicando, los misterios del reino. Ellos no solo podían hablar acerca del Antiguo Testamento y de la tradición judía, sino que podían hablar de los misterios del nuevo, de los nuevos misterios del reino. Lo único que tenían los escribas en ese tiempo
eran puras cosas viejas, puras cosas viejas. Hablaban del Antiguo Testamento, citaban a personas que ya habían muerto, citaban a esa persona y se mantenían en eso. Pero ahora Jesús le está revelando a los discípulos los misterios del reino de los cielos. Ahora ellos tenían cosas viejas y cosas nuevas. En otras palabras, ahora tienen todo este tesoro para dispersarlo, para regarlo, para darlo sabiamente a los demás, para compartirlo, así como el padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Mi pregunta para ustedes, ya para terminar, es la misma pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos. ¿Habéis entendido todas estas cosas? Al tú sentarte todos los domingos aquí en la iglesia, ¿has entendido todas las cosas que el pastor ha predicado? ¿Que el maestro te ha enseñado? O sea, ¿lo has entendido? Si tu respuesta es sí, entonces, ¿qué debes hacer? Ya hemos visto lo que Jesús le dice a sus discípulos. Ya ustedes son escribas doctos, ya son enseñados, ya son instruidos. Ya están listos ya. Y deben ser como el padre de familia que tiene un tesoro y da cosas nuevas y cosas viejas. Así que, ¿lo han entendido? ¿Qué van a hacer? Oremos.